Mis hermanos, vamos a leer entonces en Hechos capítulo 3, capítulo 3, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. ¿Ya lo tenemos? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La hora de qué? La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Qué se llamaba La Hermosa? La puerta del templo, porque había un solo templo. La puerta del templo se llamaba La Hermosa. No era por hacerlos caer, era para que quedara claro. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Señor, gracias porque es tu palabra. Danos luz esta mañana para ver la verdad, seguirla, ponerla en práctica y honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana es: levántate y anda. El domingo pasado hablamos de vivir o morir por lo que confesamos con nuestra boca, por lo que sale de nuestros labios. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, lo dice la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar acerca de cómo el cristiano puede, escúchame, cómo el cristiano puede romper ataduras para levantarse de la postración y vivir siempre en victoria. Cómo el cristiano puede levantarse, quebrar sus amarraduras y vivir en victoria. Pero antes de proseguir, déjeme decirle que hay un problema serio con la mentalidad de los cristianos. Hay un problema serio cuando alguien piensa que fuimos creados para extender la mano y esperar siempre recibir favores. Esa mentalidad es una mentalidad dura, derrotista. Quien vive con su mano tendida pidiendo limosna por misericordia, desperdicia un enorme potencial que el Señor puso en sus manos para vivir mejor y para contribuir a construir algo de valor en el mundo que vive. La mentalidad que manejamos tiene mucho que ver con la vida que vivimos. Eso en términos de buen cristiano, eso en términos de la vida cristiana se llama fe. ¿Recuerdan que Jesucristo decía: hágase conforme a tu fe? Ahora hago un paréntesis para recordar que la fe no consiste en eso que está de moda enseñar en los púlpitos, y es que cierre los ojos y solamente pida, dígale a Dios qué es lo que quiere, de qué color lo quiere, de qué tamaño lo quiere y de qué valor lo quiere. Eso no es fe, eso es ambición. La fe, la verdadera fe, consiste en confiar siempre que Dios hace lo mejor, que Dios obra aún en las cosas que nos duelen, que Dios actúa aún en las cosas que no comprendemos y que nos hacen llorar, que nos causan lágrimas. Allí está obrando Dios en la fe de sus hijos.
Aquel que vive con su mano tendida desperdicia un enorme potencial que Dios puso en sus manos para que viva mejor y para que contribuya a construir algo de valor, algo que deje huella en el mundo en el cual vivimos. Escúcheme esto, ninguno de nosotros nació para vivir pidiendo. No nos equivoquemos. Claro, tenemos autorización para pedir, pero ese no es el propósito para el cual Dios nos hizo. Dios nos hizo primero para proveer. Mucho menos Dios nos hizo para mendigar. Con todo respeto, es que a veces nuestras oraciones parecen actos de mendicidad. Dios no nos hizo para vivir mendigando. Fuimos hechos primero para dar, para contribuir. Fuimos hechos para construir, para hacer algo que honre a Dios, que nos edifique a nosotros y que sirva al prójimo. Dios puso en manos de cada uno una semilla, pero esa semilla necesitamos sembrarla, cultivarla, para que al final dé fruto. Si no lo hacemos, jamás habrá fruto en nuestras manos. Si no sembramos, si no cultivamos y si no esperamos la cosecha, jamás habrá fruto. Nunca se me olvida cuando estábamos recién casados con mi esposa. Nos casamos y la llevé a Los Llanos, casi se me devuelve por allá. Pero vivíamos en la propiedad de la iglesia, un lote de 900 metros cuadrados. Entonces yo vi eso ahí abandonado, lo limpié y me puse y sembré maíz para hacer envueltos de mazorca, que eso es lo que más le gusta a ella. Cuando empezaron las mazorcas a crecer, ella no se aguantó la tentación y un día abrió la más grande, cuando todavía su cabellito estaba rojito. Dañó la mejor mazorca del cultivo. ¿Por qué? Porque ella no me creyó que un campesino como yo sabía cuando la mazorca estaba buena. O tal vez no se aguantó las ganas. Tenemos que aprender a tener la paciencia de esperar, porque si no tenemos la paciencia de esperar, nunca cosechamos aunque hayamos sembrado la semilla. Nunca cosechamos. Qué pesar, la mejor mazorca de la cosecha se perdió, porque se pudrió. Bueno, no le estoy pasando una cuenta de cobro a ella. Estoy recordando lo que tantas veces hacemos porque se nos olvida que Dios pone una semilla en nuestras manos, la cual hay que sembrar, hay que cultivar, y hay que tener la suficiente espera para que llegue la cosecha. Debemos dar gloria y honra a nuestro Dios. Cuando hablo de dar, ese dar debe comenzar por eso, gloria y honra para nuestro Hacedor. Ese tiene que ser nuestro primer dar. Por eso es que cuando nosotros somos hijos de Dios, también nuestra billetera se convierte al Señor, para que honremos a Dios dando a la obra del Señor, pero también dando al prójimo, al que lo necesita. Debemos dar honra y gloria a nuestro Dios, debemos cumplir sus propósitos, y eso implica también la obligación de proveer bienestar a nuestros semejantes, dice la palabra de Dios, comenzando por los de la casa. Es triste cuando un hombre que se parte el lomo trabajando no provee en su casa. A veces solo provee para sí solo, se va por allá a escondidas y se hace un gusto, se dice que es el gusto que se puede dar porque se mató el lomo mientras sus hijos pasan necesidad. Conocí un hombre que la esposa no comía presita de pollo porque no alcanzaba, se lo daba a él, pero luego él iba y se comía un pollo entero en el asadero. Eso es triste, eso es miserable, mis hermanos. Eso no lo hace un hijo de Dios. Lo que el hombre a quien le dio Dios los pantalones para ser proveedor en la casa consigue, debe ser para los de su casa, debe ser para los suyos. Mire, hermanos, hay una cosa curiosa que pasa en nuestra casa, y no estoy sacando pecho. Es que a veces llegamos a la casa con algo y los hijos saben que fue que en la visita que hicimos nos dieron de eso. Entonces, como nos duele comer solos, luego vamos y compramos para traerles a nuestros hijos de lo que nos dieron. Qué sé yo, una almojábana, un postre, algo así parecido. Debemos dar gloria,
honra a nuestro Creador, cumplir sus propósitos y proveer bienestar también. Quien vive con un vacío, un impedimento espiritual que lo impulsa a mendigar, que lo impulsa a vivir poniendo cara de lástima, esta persona siempre está mal. Esta persona necesita urgente un proceso que le dé un giro a su vida hacia la libertad, porque esto es una atadura, hermanos, y necesita libertad. Necesita ese giro que lo lleve a dejar su condición de mendigo para convertirse en alguien dotado de provisión para llenar a otros. No es normal que estemos siempre mendigando. Pero veamos qué nos enseña la historia de hoy. Veamos algunos aspectos que nos enseña esa historia que leímos hoy. ¿La historia de qué era? De un mendigo. ¿Sabe qué más importante que ser cojo es que era mendigo? Más adelantico lo vamos a ver por qué. El primer punto lo vamos a llamar la triste vida del que solo aprendió a mendigar. Versículos 2 y 3 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ni siquiera venía por sí solo, debían traerlo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, ¿por qué iban ellos al templo? Para orar. Les rogaba que le diesen limosna. ¿Ustedes han visto que haya algún mendigo que no ruegue? Los mendigos se acostumbran a rogar y se aguantan insultos, pero siempre sacan algo. Les dije que más importante que el hecho de ser cojo es que era mendigo. Y es porque él no era cojo por ser mendigo. No, él era mendigo por ser cojo. Él no era cojo por ser mendigo, era mendigo por ser cojo. Tenía solo una discapacidad, pero él escogió vivir impedido. Fue su elección. Él escogió cómo vivir. Su vida no era normal, pero su vida no era normal no por ser cojo, sino porque era mendigo, porque no había aprendido a hacer otra cosa que pedir. Muchas personas viven mal no porque su condición los llevó a vivir así, sino porque no quieren dar el paso de fe de hacer algo diferente. Y se resignan a mendigar el resto de su vida, y esto es triste, hermanos, porque nunca prosperan. Hemos conocido mendigos con 3 casas, pero vestidos de harapos. Prestan dinero, pero jamás lo disfrutan. Son los demás los que se sacian de su dinero, y el día que se mueren encuentran los billetes podridos allí donde viven. Eso se llama miseria. Eso es ser uno miserable. Ahora, yo no estoy hablando de esto solo por el dinero, no estoy hablando de mendicidad por el dinero, aunque también lo incluyo. Me refiero mejor a esa condición espiritual que sume a los hijos de Dios en una vida de continua mendicidad, en una vida donde regularmente se siente una víctima de las circunstancias. Estas personas viven con su mano tendida a Dios, y a veces también a otras personas, como pidiendo limosnas por misericordia. Hermanos, ustedes y yo, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, somos hijos del Rey de Reyes. ¿Por qué vivir como mendigos? El año pasado que vi a mi hermano muy afligido porque había perdido mucho dinero, escuché también a Rosita, la esposa, decirle: mi amor, no te preocupes, que lo único que perdimos fue dinero.
y eso se recupera. Nosotros estamos bien aquí. Esta semana también hablábamos eso con mi esposa. Lo único que estamos perdiendo estos días es dinero, porque lo demás aquí estamos enteros. Les confieso que yo he estado afligido por mis debilidades, pero eso no es normal. Yo no debo afligirme. Por eso hoy esto primero me está dando a mí. Nuestro Padre no cuenta las bendiciones por gotas para mantenernos con la mano tendida, hermanos. Dios no está allá con un cuentagotas, a ver, a este le doy apenas una gota porque no le quiero dar más. Pero a veces es que nuestra arrogancia demanda vivir suplicando por el pan de cada día. Es una cosa de nuestra condición. Cuando no nos humillamos, entonces es la necesidad la que nos obliga a ser humillados. Así que muchas veces tenemos que vivir condiciones de dificultad para aprender a doblegarnos y vivir en humildad, porque somos hijos de Dios. Es que Dios no le hace mal a sus hijos. Dios hace lo mejor para que sus hijos crezcan. Y si en un momento dado esos tiene que templar la rienda, tiene que mandar necesidad, entonces lo hace. Pero una cosa que regularmente mi hermano siempre nos recuerda es que siempre tengamos en cuenta que cuando hay problemas, que cuando las cosas no nos salen, el problema no son los demás, el problema soy yo. Si yo busco las explicaciones en mi conducta, en mi actitud, entonces voy a encontrar siempre respuestas. Porque yo no puedo escudriñar a los demás ni obligar a los demás, pero sí puedo someterme a mí mismo y empezar a caminar hacia rutas diferentes cuando estoy equivocado en la que ando. Claro, debemos hablar con Dios debidamente humillados, claro que sí. Pero nunca debemos dirigirnos a Dios como quienes estamos abandonados por Él, porque Él nunca nos abandona. Dios no se divierte viendo a sus hijos sufrir. Dios no deja a sus hijos a la deriva para ver qué pasa. Dios siempre está rondando la vida de sus hijos, pero a veces es necesario el dolor. La Biblia dice que podemos acercarnos confiados a su trono. ¿Y qué dice? Que si nos acercamos a Él confiados, ¿qué pasa? ¿Qué hallamos? Misericordia para el oportuno socorro, sí. Hallar misericordia para el oportuno socorro. Aquí no nos equivoquemos, entonces Dios nunca llega tarde, siempre será oportuno. El problema es que de espaldas a Dios no se consiguen bendiciones. Es de frente, es mirándolo, es aprendiendo de Él. Ahora, un mendigo no da. Un mendigo solo sabe pedir. Un mendigo no cumple propósitos. Un mendigo solo genera cargas. En otras palabras, un mendigo no sirve a la sociedad. No sirve para nada en la sociedad. Es una carga para la sociedad. Es una carga para su familia. Es una carga para el Estado. Es una carga para todos. Ni siquiera es como un niño que no se vale por sí mismo, porque los niños no se valen por sí mismos. Pero la diferencia es que el niño tiene futuro. El mendigo no tiene futuro porque es lo que aprendió a hacer, es como aprendió a vivir y se muere de viejo y no cambia de actitud mientras sea un mendigo. Quien decide vivir en la mendicidad ha decidido sepultar su futuro en el presente. Ha decidido no servir para algo. Se resiste a vivir sin haber muerto. Se niega a disfrutar tantas bendiciones del Señor porque escogió poner cara de lástima y verse como víctima de las circunstancias. Que no nos pase a nosotros. Que no nos pase. Déjeme preguntarle con todo respeto, ¿cómo vive su vida hoy? ¿En libertad? ¿En esperanza? ¿En confianza? ¿O quizás sumido en la desdicha de sentirse huérfano espiritual? Porque muchas personas saben orar 24 horas, se saben los salmos de memoria, pero se sienten huérfanos espirituales y pareciera que tienen su mano y le dicen al Señor: Señor, una limonita, por favor. A Dios lo insultamos cuando lo miramos como quien da limosnas. Él no da limosnas. Él derrama sus bendiciones
sobre la tierra. Donde el corazón esté listo para ser bendecido, allí entra la bendición. Donde la puerta esté cerrada, allí pasará de largo la bendición. ¿Cuándo se cierra la puerta? Cuando dejamos de vivir como hijos, herederos, bendecidos, para vivir como mendigos, arrimados, que tienen que suplicar por cualquier bendición. Número 2, versículos 4 al 6. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué? Levántate y anda. No tengo plata ni oro. ¿Qué iba a tener plata y oro si llevaba 3 años detrás del maestro, cierto? No tenía riquezas, había dejado sus barcas, había dejado su empresa pesquera y estaba atrás del maestro, donde nunca les faltó nada. Lo tuvieron todo sin tener nada, porque dice la palabra que Cristo se empobreció para enriquecernos a nosotros. Entonces, el número 2, ocurre un milagro si el mendigo deja de esperar lo que siempre espera y es transformado. Ocurre un cambio radical si el mendigo cambia su mentalidad de esperar siempre que le den limosnas y abre su corazón para ser transformado por la verdad. Todo mendigo vive para saciar el hambre del momento, lo que en el momento le duele. Es triste cuando un cristiano vive solo para honrar el dolor de muela del momento, el dolor de cabeza del momento. ¿Qué le pasa? ¿Cómo está hoy mi hermano? No, pues hoy me duele la cabeza. Mañana, ¿qué le pasa a mi hermano? No, hoy me duele la muela. Es triste. El mendigo solamente espera que le den oro, plata, comida. Pero Dios ofrece al mendigo cambiar su vida. Yo no tengo plata ni oro, le dice el apóstol. Cuando el apóstol le hace esta propuesta y él la recibe, esto rompe sus ataduras y empieza a cambiar totalmente su vida en una vida nueva. Yo quiero preguntarle, ¿acaso su vida no necesitará una cirugía? ¿Acaso mi vida no necesita una cirugía? Estoy seguro que sí. Para que dejemos de preocuparnos por lo que pasó en el día y empecemos a trabajar por lo que un día recogeremos cosecha. La semilla que sembramos, que estamos cultivando y que un día dará cosecha cuando sabemos esperar. ¡Aleluya! Pedro le ordenó al mendigo: míranos fijamente. Y el que se quedó esperando, limosna, unas monedas, limosna. Pero lo que los apóstoles le dieron no fueron migajas. Fue algo que cambió para siempre su vida. Desde ese momento pudo andar y dejar de ser mendigo definitivamente. Yo quiero preguntarle, ¿no le gustaría eso? Siento que sí, nos gusta, pero eso no se hace mirando un televisor donde un predicador famoso esté predicando y alguien levanta su mano y cuando dice recíbalo, entonces alguien dice: eso es lo que yo necesito, Señor. Porque eso es ambición. La persona que es usada por Dios ha caminado un camino muchas veces de dolor. La persona a quien Dios le provee ha tenido que aguantarse y esperar pacientemente el día de la cosecha. Esa palabra, cuando el apóstol le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esa es la palabra que tiene el poder de cambiar su vida en este mismo instante. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Mi hermano, mi hermana, levántese, no se resigne a estar más postrado. Levántese y camine, levántese, que el Señor está aquí para darle fuerza, la fuerza que necesita para levantarse y caminar. A veces que creemos que si nos levantamos nos vamos a caer, le tenemos miedo a todo.
Alguien nos propone una iniciativa y nos parece que eso no es para nosotros. ¿Sabe qué le pasa a las personas más temerosas del mundo? Nunca terminan lo que comienzan. Comienzan una empresa y cuando se les da la dificultad se echan para atrás. Comienzan una carrera universitaria, hacen un semestre y dicen, esto ya no es para mí. Comienzan un proyecto de familia y a los 6 meses de casado dicen, me equivoqué, esto no era para mí. Comienzan un proyecto social y cuando por ahí lo insultan dice, yo sí sabía que esto no era para mí. El flojo, el cobarde, siempre tiene una disculpa. Al mendigo siempre la sociedad le debe. Por acá venía un hombre que lo menciono con tranquilidad porque no les voy a dar su nombre, ni ustedes saben quién es, que decía, las iglesias tienen una deuda con los huérfanos. Tiene 60 y pico de años y es huérfano. Perdóneme, es un sinvergüenza. A mí me gusta decirle a veces a las personas, mire, yo tenía un papá que podía pagarme mi carrera universitaria, pero no lo hizo. Y no lo estoy juzgando, ni más faltaba. Tuve que hacer mi bachillerato por mi cuenta, mi universidad por mi cuenta. Yo tenía 2 opciones. Termino aquí en el puente debajo de la avenida El Dorado renegando, o me amarro los pantalones como me tocó hacerlos. Yo sé que es pasar 3 días sin probar bocado de comida. Sé que es caminar desde la Universidad Sabana, que queda en Quinta Camacho, hasta Fontibón, donde vivía, para llegar a la madrugada, porque tenía un sueño. Y el sueño era no resignarme a vivir como mi entorno social me marcaba. Mi entorno social decía, mi papá es un campesino, un ganadero, usted tiene que ser lo mismo. Yo no quería hacerlo, quería hacer otra cosa. La única forma de que uno no termine debajo de un puente renegando de lo que pudo ser y no fue, es que se levante y ande. Mi hermano Alberto nos cuenta cómo le tocaba echar volante por esta ciudad. Se bajaba del taxi corriendo a la universidad y llegaba a la universidad a hacer tareas porque al otro día tenía que conducir taxi de nuevo. No, mi hermano, yo sé que hoy se come mucho más tranquilo el pan, pero es porque se esforzó. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que vivir mendigando el resto de su vida. No se resigne a ver pasar la bendición en la vida de los demás. Usted puede también vivir la dicha de vencer. Dios no le hizo para mendigar, Él le hizo para vivir en victoria y quiere llevarlo a vivir en victoria. Pero muchas veces las decisiones equivocadas nos enseñan a mendigar, nos enseñan a vivir en derrota. Yo me acuerdo cuando mi hermano Enrique tuvo un accidente que casi se mata. Los que no lo conocieron, yo sí sé, él le cambió radicalmente su rostro. Pero siguió luchando. Y sé que en su trabajo muchas veces pierde dinero. Pero también llega el día en que se desquita. La gloria es para el Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Yo lo he visto caerse, pero lo he visto levantarse. Yo sé que han sufrido, yo sé que se han esforzado. Ha tenido una esposa que nunca desmaya, una esposa que supo decir, aquí estoy, sin embargo, a pesar. Su ayuda idónea. Vi sus hijos crecer. Vi a nuestro hermano Michael cuando decían que no tenía tanto futuro, pero Dios le sostuvo. Ya está a punto de graduarse como músico profesional, ¿no? Y allí van con su esposa luchando, porque no se resignan. El que se resigna se muere. El que no se resigna lucha, lucha y lucha hasta vencer. Le preguntaba a mi hermana Zenobia esta mañana por el novio.
Hace como 3 años le dijeron que ya no iba más, ¿no? Todavía está dándole guerra a la vida, porque Dios le ha sostenido. Esta mañana me dijo, ya se fue por allá para la finca. Número 3. El mendigo ya no pide, ahora es un proveedor. Ahora es un ex mendigo. Versículos 7 y 8. Y tomándole por la mano derecha le levantó. ¿Quién? El apóstol Pedro. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando el mendigo escuchó la palabra de Dios dada por los apóstoles y la recibió con fe, sus pies se afirmaron. Se pudo levantar, cosa que nunca había hecho. Ahora no solo está de pie, sino que salta, alaba a Dios y da testimonio del poder de Dios actuando en su vida. Este que no servía para nada, ahora está cumpliendo el propósito para el cual Dios le hizo. Yo no quiero con esto juzgar a nadie, porque los que estamos aquí seguro todos alguna vez fracasamos. El problema no es haberse caído, es quedarse tendido cuando se puede levantar y cambiar la historia. Este hombre hace honor a la gracia y al poder de su Creador porque ya no mendiga, ahora da. Lo primero que hizo fue dar gloria al Padre que le hizo y que le restauró. Ya no recoge sobrados, porque las limonas generalmente es lo que nos sobra, ¿no? El mendigo recoge solo sobrados. Ahora siembra, cosecha y se llenan sus graneros. ¿Qué va a hacer usted hoy? ¿Va a seguir mendigando o se va a levantar? Es su decisión. Usted decide. Número 4. Versículos 9 y 10. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Número 4, quien era mendigo y débil, ahora evidencia el poder de Dios. No recibió dinero, no se ganó la lotería, pero cambió su vida. Y todos los que lo conocían no pudieron negar que el Dios de Pedro y de Juan hace milagros, y que aunque lo mataron, resucitó, vive y hace milagros hoy también. Estoy hablando de Jesús, el que cambió mi vida, el que cambia vidas, el que puede cambiar su vida si hoy se siente postrado. Estoy hablando de ese, lo mataron, pero venció la muerte y vive. Ahora déjeme preguntarle, ¿usted cree esto? Bueno, si a alguien le está pasando aquí, le voy a hacer esta pregunta. Entonces, ¿por qué sigue mendigando? Dios, nuestro Dios, está vivo, hace milagros. Levántese, camine y recibirá también la bendición. Por eso, no se vaya de este lugar, no salga de aquí sin recibir ese milagro, esa bendición. Levántese, camine hacia la libertad, porque Él quiere dársela, porque Él murió para darle libertad a los cautivos. Aleluya. Un abrazo, Dios los bendiga.